obediencia y experiencia, que nos está diciendo que para experimentar a Dios es necesario obedecerle. Y cuando nosotros obedecemos a Dios y le experimentamos, nosotros llegamos a conocerlo a Él de una mejor y nueva manera. A mí me encanta la clase de hoy. Porque, entre otras cosas, porque voy a estar hablando de Jesús. Voy a tomar a Jesús como ejemplo de esta verdad. Y cuando tengo mis ojos puestos en Jesús, mi corazón se llena de gozo, se llena del fuego del Señor, porque Jesús es el tesoro del reino de los cielos. Y tenemos un clásico para estudiar, y es Filipenses capítulo 2. Me faltó poner el libro y el capítulo por algún lugar. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Y yo sé que a ustedes les encanta leer su Biblia. ¿Quién dice amén? Amén. Ajá. Entonces, vamos a leer en inglés esta porción de Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Melissa, por favor, ayúdame. ¿Todo bien? Sí. Okay. Have this in mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself, taking the form of a servant, being born in the likeness of men, and being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Therefore God has highly exalted him, and bestowed on him the name that is above every name, so that at the name of Jesus every knee shall bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Muchas gracias. Entonces la gran verdad que vamos a hablar hoy es esta: para unirse a Dios en sus propósitos se necesita obediencia. ¿Puedes decirlo tú, Sam? Castillo? Can you read it? 9? I left my phone at school. No. There. The title. Okay, yes. Can you read it? Muy bien. Sí. Ok. Wow, ¿quieres escucharlo a mí leer en inglés? ahorita voy a para que te rías un poquito. Bueno, la gran verdad es esta, primero que veo en estos versículos, y es que Jesús necesitó hacer ajustes asombrosos para sumarse al propósito de Dios. ¿No creen? Si alguien tuvo que hacer arreglos en su vida fue Jesús para vivir en el propósito de Dios, para traer redención y salvación al hombre. Y lo primero que veo es que hay un ajuste en su mente. La misma palabra aquí dice Pablo que en su relación los unos con los otros deben tener la misma mente, la misma mentalidad que tenía Cristo. En español dice actitud, pero es pensamiento, es mentalidad, forma de pensar. ¿Y cómo pensó Jesús? Jesús no vio el ser igual a Dios como una cosa a la cual aferrarse. Y aquí dice, ¿cómo traducirían ustedes literalmente aquí? No se consideró igual a Dios como algo para sacar ventaja, como para aprovecharse, como para decir, estoy en una posición ventajosa, déjame quedarme aquí. Tengo una situación de privilegio, déjame cuidarla, déjame protegerla, déjame no entregarla. Sino que él pensó diferente. Él tuvo un cambio de mentalidad. Y yo creo que nosotros, si queremos experimentar a Dios, necesitamos empezar allí. Es reevaluar nuestros valores. ¿Dónde están las personas, las cosas que verdaderamente importan? Recuerden la parábola del reino que les hablé la semana pasada, que un hombre
compró un campo, porque en ese campo encontró un tesoro. Él gozoso, alegre, vendió todas sus propiedades, todo lo que tenía para comprar ese campo, porque allí había un tesoro. ¿Tú te imaginas a alguien caminando que encuentra un tesoro por alguna razón, de alguna manera lo encuentra, llega a casa y pone, se vende, llama a unos realtors y le dice, oye, me hace falta vender esto rápido, me hace falta vender esto rápido. De pronto empiezan las ofertas y vende la casa. Y vende todas sus propiedades. Cuando tiene el dinero, va al dueño de aquel campo y compra el campo. Entonces, quienes conocen al hombre, dicen, aquí tenemos un campo que no tiene ninguna propiedad, que no tiene ninguna riqueza, que no tiene ninguna ventaja, y él vendió todo lo que tenía para ese campo. Pero lo que no sabe la gente es que en el campo hay un tesoro. Es como si de pronto tú descubres que en la casa de tu vecino, que es muy mala, hay un yacimiento de petróleo. Y tú dices, te doy 2 millones por tu casa. Dice, ¿qué? Muchacho, ven acá. Pero lo que no sabe tu vecino es que en el patio de su casa hay mucho más que 2 millones de dólares. Porque tiene un pozo de petróleo, tiene un tesoro. Entonces, nosotros a veces se nos pierden las oportunidades de experimentar a Dios en grande porque le ponemos valor a lo que Dios dice no vale. Y damos importancia a lo que a la vista de Dios y a la vista de la eternidad no tiene ninguna importancia. Si nosotros queremos experimentar a Dios en grande, necesitamos valorar lo que Dios valora, estimar lo que Dios estima, para poder cambiar nuestra mente y entonces deshacernos de aquello que no tiene valor, para dedicarnos a lo que sí vale desde la perspectiva de la eternidad. ¿Me siguen? Si no hay ese cambio de mente, nunca vas a poder experimentar a Dios. Si tú estimas más tus pecados, si tú estimas más el placer de la carne que la obediencia y el agradar a Dios, nunca vas a vivir en santidad. Si tú prefieres ver un maratón de películas que leer tu Biblia, nunca vas a conocer a Dios. Si tus valores y le das importancia a aquello que es de este mundo y es temporal, nunca vas a estar abierto para experimentar lo que realmente le agrada a Dios. Tiene que haber un ajuste en tu mentalidad y alinear tus valores desde la perspectiva bíblica. Porque dice Jesús, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su propia alma? ¿De qué importa? ¿Qué valor tiene? ¿Qué conquista? ¿Qué meta? ¿Qué proeza hay en hacerte multimillonario, tener muchos títulos, tener una gran casa y al final, en el día del juicio, tú estés delante de Dios solo, rindiendo cuenta al Dios de la vida y al final termines perdiendo tu propia alma? Hoy hablando con el pastor me hizo pensar en algo muy interesante. Él dice que cuando él entró al hospital enfermo del COVID, tuvo una experiencia única en muchos sentidos. Pero lo que quiso compartir conmigo es que en ese momento todo lo que aparentaba tener valor perdió su valor y se sintió completamente solo delante de Dios. Porque había la posibilidad de que partiera desde el hospital directo al cielo. Y se despidió de Damaris. Si no lo vemos, nos vemos en el cielo. Pero en ese momento de soledad, donde estás de frente a la posibilidad de morir enfermo, ¿qué es lo que queda delante en perspectiva? Nos queda la iglesia, nos quedan las posesiones, nos queda el dinero del retiro, nos queda la casa que está paga o media paga,
¿Qué es lo que queda delante? Tu creador. Es lo único que queda. Ni tan siquiera la familia. Porque en el momento que tú vas a dar cuenta y tú vas a presentarte delante de tu creador, ahí no va a estar papá, ahí no va a estar mamá, ahí no va a estar tu hermano, ahí no va a estar tu novio, ahí no va a estar nadie, va a estar tú solo delante del creador. Y si tú no llegas con Cristo como abogado, si tú no llegas con tus pecados perdonados, si tú no llegas reconciliado con Dios, tú habrás podido ganar muchos juegos, tú habrás podido ganar muchos seguidores en Instagram, tú habrás podido ganar muchas cosas, pero en ese momento tú vas a perder tu alma. Piensa en eso. ¿Qué es lo que realmente importa? Un señor intelectual quiso cruzar un lago. Se encontró con un pescador humilde, pobre, analfabeto. Se sentó y quiso establecer una conversación con el pescador. Y le dijo al pescador, ¿tú sabes algo de matemática? El pescador le dijo, no sé. El hombre dice, orgulloso, has perdido parte de tu vida. Y empezó a hablar y conoce a los filósofos a Platón, no, has perdido parte de tu vida. Y ahí saltó a los poetas. Y tú conoces a fulano de tal y has leído. No, has perdido parte de tu vida. De pronto se levantó en el lago una pequeña tempestad. Las olas empezaron a dar en la barca. El pescador le dijo a aquel hombre intelectual y arrogante, Señor, ¿usted sabe nadar? El hombre le dijo, no, yo no sé nadar. Usted ha perdido su vida. Usted ha perdido su vida. No es parte de su vida, usted ha perdido su vida. Entonces, al final de la vida, uno tiene que saber lo que es realmente importante. Porque todo lo que es vanagloria y pasajero y temporal, cuando venga delante de Dios, ante su mirada, se va a esfumar. Leamos otra historia para Samuelito Rodríguez. Había una señora que llevaba un niño en los brazos. De pronto se le presenta un genio como el de la lámpara. Genie. Ok. Y se le abre delante de una montaña una puerta. Y le dice, puedes entrar y tomar todos los tesoros que hay ahí, pero no te olvides de lo que es importante. La mujer entró y empezó a agarrar joyas, oro, cadenas, de todo lo que podía. Y había una voz que le decía, no te olvides de lo más importante. Y agarraba todo cuanto podía. Y cuando no pudo más y la puerta se iba a cerrar, salió corriendo. Y cuando se cerró la puerta, que quiso descansar y soltar todas las joyas, toda la riqueza y todo el oro, se olvidó del bebé. Y lo dejó dentro. Y olvidó lo que era más importante. A veces nosotros vamos por la vida tratando de almacenar, de aprovecharnos, de sacar ventaja de todo privilegio, de todo derecho, de toda oportunidad cuanto podamos, y al final se nos olvida lo que es más importante. Y lo más importante es esto: Dios y tu alma que esté en paz con Él. Una vez más, si tú quieres experimentar a Dios en tu vida, joven, tú necesitas hacer un cambio en tu mente. No aferrarte a tus posiciones y tus derechos y privilegios. Mi vida es mía, yo hago con ella lo que yo quiero. O este es mi tiempo, o esta es mi juventud. Y tengo que aprovechar mi juventud. Si tú te aferras a esas cosas que tú dices que son tuyas y pones de lado a Dios, tú nunca vas a conocer a Dios. Sin embargo, si tú rindes todas esas cosas y le das todo el derecho a Dios sobre tu vida, tú vas a disfrutar de la bendición
y de un gozo indescriptible en tu vida. Vivirás en el propósito de Dios. ¿No lo creen? Entonces, primer ajuste que hizo Jesús fue que ajustó su mente. Segundo, ajustó su criterio de dignidad. Ajustó su dignidad. Yo te puedo leerme este versículo. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Wow. Dice que él se hizo siervo, haciéndose humano, haciéndose hombre. Entonces, nosotros debemos recordar que Jesús en el cielo, siendo Dios, tenía toda autoridad y todo poder, omnipresente. Y que Él recibía toda gloria, toda honra, toda alabanza de los ejércitos celestiales. Él es el centro de atención y de adoración del cielo. Y cuando se hace hombre, Él está afectando, transformando, cambiando su propia naturaleza. Pensemos algo así como que si hubiera una versión tuya digital o una versión tuya de robot, tú dejas de ser carne y hueso, tú dejas de ser sangre, tú dejas de ser esta naturaleza para convertirte en una naturaleza diferente, pero muy pobre y muy limitada. Jesús, siendo espíritu omnipresente, todopoderoso, el Rey de los cielos, recibiendo toda la adoración de los ángeles, se hizo tan pequeño, pero tan pequeño, para ser engendrado en el vientre de María, que no se podía ver a simple vista. ¿Usted puede imaginarse eso? Y cuando Jesús nació, tuvo que aprender. Aprender de una madre adolescente a decir papá y a decir mamá. Porque no sabía. No sabía. Jesús no estaba actuando con un cerebro de Dios en un bebé. Que decir, déjame decirle, si yo le enseño a cocinar a mi mamá con 8 meses, ella se va a volver loco. ¿Entiendes? ¿Me siguen? El rey del universo. Es decir, él no, era bebé. Jesús se babeaba cuando niño. Óigame. Jesús no sabía caminar. Jesús tuvieron que gatear, darle la manito, se cayó el niño. El Dios de los cielos, hermano. Upa, no fue nada. Y no sabía ni hablar. Tuvo que aprender a hablar. Es como si Donald Trump se hiciera un ciudadano cubano y viviera en mi pueblo del Remedio y fuera el hijo del herrero, el que pone la herradura a los caballos, y que lo hiciera voluntariamente. ¿Usted se imagina? ¿Usted se imagina a Donald Trump con la deuda que tengo yo? Y eso es incomparable. Porque la riqueza de la gloria, de la majestad, de la sabiduría y del poder y del amor y de la gracia, y 3 puntos por ahí para allá, de Cristo es incomparable. Los cielos de los cielos no le pueden contener. Los cielos de los cielos no pueden contener. Las estrellas, las galaxias, toda la expansión de los cielos no pueden contener la gloria, la majestad de nuestro Cristo. Él excede todas esas cosas, toda esa majestuosidad del universo y del cosmos.
Es como para él, como una gota de agua que cae de un vaso. ¿Ustedes se imaginan? Eso lo dice la Biblia. Así es la grandeza de nuestro Dios. Y que ese Dios grande se ha hecho tan pequeño para engendrarse en lugar de una mujer. No podemos imaginarnos eso. Ese es el ajuste que hizo Jesús por ti y por mí. Mira, hermano, el que me diga a mí que vaya para Cuba otra vez a pasar la pandemia en Cuba, no toda la vida, sino un mes, créeme que no lo hago. ¿Tú lo harías? No. Y el Dios de los cielos, eterno, se hizo hombre. Se hizo hombre. El que podía estar en todo lugar podía decir: estoy almorzando en la casa. ¿Por qué? Porque se encerró en un crono del tiempo y tenía horario. Tenía horario. ¿Usted imagina el Eterno teniendo horario? El que tiene todo el tiempo del mundo, el que siempre ha existido y siempre va a existir desde la eternidad, el que no envejece, el que es el mismo siempre, teniendo horario, diciendo: es hora de levantarme, tengo hambre, es hora de almorzar, mejor voy a dormir porque mañana voy a levantarme temprano y necesito descansar. El Todopoderoso necesitaba descansar para tener nueva fuerza para seguir el otro día. Un cambio total, radical en su naturaleza. Y esto que le voy a decir, a usted no se lo va a olvidar jamás. Jamás se le va a olvidar lo que le voy a decir ahora. ¿Están preparados? Y él afectó tanto su naturaleza que nunca, jamás volvió a ser el mismo. El Dios eterno hizo para sí un cuerpo humano. Y ese cuerpo humano lo va a acompañar por toda la eternidad. De tal manera que él puede decir: he aquí el hoyo de los clavos en la cruz. He aquí la cicatriz de la herida en la cruz. Porque hizo para sí un cuerpo. Y hizo tal ajuste en su naturaleza de Dios que nunca, jamás volvió a ser el mismo. Porque ese cuerpo lo va a tener él por toda la eternidad. Un cuerpo glorificado, como el tuyo y el mío. ¿Qué les parece? Así se ajustó Dios por amor a nosotros. Así se ajustó Cristo por amor a nosotros. Hizo un ajuste radical en su propia naturaleza. Es como si tú te convirtieras en cucaracha y quisieras el resto de tu vida, por toda la eternidad, ser una cucaracha. Glorificado. Pero, cucaracha. Y hay más distancia entre Dios y nosotros que nosotros y una cucaracha. ¿Sí o sí? Cuando tú le empiezas a meter cabeza a eso, tú ves que la gloria, la majestad, la gracia, el amor de Dios para con nosotros no tiene límite. Así se ajustó Jesús por nosotros. Y tú dices: no, hacer un discipulado. Déjame revisar mi schedule. No tengo tiempo. No tengo tiempo. Entonces, ¿vamos a hacer ajuste o no vamos a hacer ajuste? Yo oro en el nombre del Señor que el Espíritu Santo ponga una carga sobre tu corazón que tú no lo puedes resistir. Los pies tuyos se quebranten y tú caigas de rodillas ante la majestad del Rey y tú digas: Jesucristo es el Señor. Esa es mi oración por ti. Que la gracia de Dios sea un torrente sobre tu vida, como una cascada que tú no la puedas resistir y tú sientas el fuego del Espíritu Santo que ahora quema tu corazón. Y que tú experimentes a Dios de una manera sin igual, sin precedente en tu vida. Sí, Dios
ven con poder ahora sobre estas vidas. Y haz tu obra, Señor. No podemos seguir siendo lo mismo. Si nosotros vemos la gloria de Cristo y comprendemos y conocemos quién es Él, no podemos seguir siendo lo mismo. No hay manera. No hay manera. Amén. Y esto nos lleva entonces a la parte de hoy. Y es la obediencia, porque necesitamos obediencia para sumarnos, unirnos a Dios en sus propósitos. La obediencia de Jesús fue radical. ¿Por qué? Vamos a poner esto aquí. ¿Puede leerme, Joshua? Can you read it? Thank you. Yeah. And being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. By becoming obedient to death, even death on a cross. Jesús fue obediente, una obediencia radical. Alguien dijo, obediencia parcial es desobediencia. Y Santiago, que lo dice mejor porque es palabra de Dios, dice, si tú obedeces todos los mandamientos, pero desobedece uno, está bajo condenación, porque desobedeciste. Porque tú puedes obedecer toda la ley del tránsito, pero si desobedeces una, por esa una, te da un tiro. Entonces la obediencia de Jesús tenía que ser radical, tenía que ser total. ¿Por qué? Y aquí para algunos de ustedes quizás no lo han considerado. Piensa en esto, Samuel. Jesús nos salva a nosotros, contigo, Castillo, nos salva a nosotros, no solamente por su muerte en la cruz, sino por su vida. Por su vida. ¿Por qué? Nosotros éramos pecadores bajo la ira de Dios. Por quebrantar la ley de Dios, merecíamos el castigo eterno, estar distanciados de Dios y sufrir juicio, castigo. ¿Es así? Entonces, Dios, o Jesús, se hizo hombre en la persona de Cristo, de Jesús de Nazaret. Y Jesús vivió una vida justa, santa. Obedeció toda la ley de Dios y la ley de los hombres. Cuando Jesús fue a juicio, los hombres tuvieron que inventar, hablar mal de Jesús, decir mentiras, porque no encontraban nada para acusarle. Cuando Cristo fue a la cruz, no fue por su desobediencia, no fue por sus pecados, no fue por su injusticia, sino que Él llegó allí completamente inocente en la cruz. Y como murió inocente en la cruz, tomando el lugar que nosotros merecíamos, Dios lo levantó de los muertos. Si Cristo hubiese pecado una sola vez, con una palabra, con un pensamiento, con una acción, si Él hubiese dejado de hacer algo bueno que podía haber hecho, si una sola vez hubiese quebrantado la ley de Dios, Dios no lo levantaría de entre los muertos, porque hubiera muerto siendo un pecador. Pero vivió siendo justo, inocente, una obediencia radical, completa. Entonces Dios lo levantó de las muertes porque Él era justo, Él era santo, Él era inocente. Y entonces todo aquel que pone su fe en Cristo, la justicia de la vida de Cristo es aplicada a aquel que cree en su muerte a su favor. Pero si Cristo no necesitara una vida justa, crédito de justicia para poner a nuestro favor, Él hubiera muerto como un niño. ¿Me siguen? ¿Por qué Jesús no murió recién nacido y se hubiera evitado toda una vida de sufrimiento entre los seres humanos? ¿Por qué Jesús no murió de un día? Bastante sacrificio ya hizo con encarnarse.
demostró suficiente amor nada más al hacerse hombre, ¿no creen? Pero ¿por qué no murió de un día? Y murió después de una vida adulto. Para experimentar todo lo que podemos. En parte para experimentar todo y nosotros tener un sumo sacerdote que sabemos nosotros que Él nos comprende, pero para obedecer a Dios en todo y tener justicia que pueda aplicarnos a nuestro favor. ¿Sí? Entonces, Él fue obediente hasta la muerte. Una obediencia radical. Pero ahora, al morir, murió en una cruz. ¿Y qué habla de la cruz? Es aquí una nota de qué. La cruz, el morir como una cruz. El peor castigo. ¿Por qué era el peor castigo? Porque era el mayor sufrimiento. Porque era el mayor sufrimiento, por eso era el mayor castigo. Hay una manera de sufrir más dolorosa que la cruz. Pudiera ser que sí. Entonces, la muerte de cruz no solamente es la peor muerte por el sufrimiento físico de los clavos en la cruz, sino por todo lo que incluía de vergüenza y de humillación. Porque ¿a quiénes crucificaban? A lo peor de lo peor de lo peor de lo peor. A lo más bajo, a lo más despreciable. Entonces, cuando dice muerte y muerte de cruz, es no solamente que Él sufrió mucho en la cruz, sino que sufrió el castigo de mayor vergüenza que podía sufrir el ser humano en su tiempo. Pero estuvo obediente hasta la muerte y estuvo dispuesto a morir en una cruz. Ahora, cuando Jesús estaba delante de Pilato, Pilato le dijo, agarren esto. Pilato le dijo, tú no me vas a hablar a mí, tú no vas a responder a mí las preguntas. Tú no sabes que yo tengo autoridad, dice Pilato, que yo tengo autoridad para darte libertad. Y Jesús le responde, ninguna autoridad tú tienes si no te fue dado del Padre. Tú no sabes que yo le pediría a mi Padre un ejército de ángeles y Él me lo daría. Y simplemente deja que el curso del juicio siga adelante para terminar Él en la cruz en lugar de nosotros. Pilato pensaba que Él tenía autoridad por encima de Cristo para darle libertad. Y Cristo le aclara, dice, no. Si va a haber un juicio, si va a haber una condena, si va a haber una cruz, es porque yo he decidido abrazar esa cruz voluntariamente en obediencia a mi Padre. Porque si yo quisiera, yo pediría al Padre un ejército de ángeles para que vinieran a pelear a mi favor. Entonces, Él va a ser obediente, Él va a morir y Él va a morir en una cruz porque quiso hacerlo. Y esto es lo extraordinario de eso. Él quiso hacerlo.